justo organizado también por la Barra, por la Comisión de Jóvenes Abogados. Y bueno, pues muchas inquietudes se plantean en torno al tema ambiental, y sobre todo de justicia ambiental. Elegimos este tema de pues, las implicaciones en materia de justicia ambiental después de la reforma a la ley de amparo, pero pues también vale la pena ahora reflexionar sobre el papel de los nuevos jueces y de este nuevo Poder Judicial integrado, que pues algunas cosas no están muy bien, otras sí, pero bueno, mucho también platicábamos Nora y yo, y también con Cintia Altamirano, pues la preocupación que después del 96 que se da la reforma a la LEGEPA en el tema de interés legítimo, y después la reforma en 2011 que se abre también para que pueda conocer de manera optativa también el Tribunal de Justicia Administrativa, y después pues muchos criterios novedosos debo reconocerlo, del Poder Judicial Federal en torno al interés legítimo, la Ley de Amparo de 2013, y bueno, parece que estábamos en la felicidad, bueno, si no total, en relación con el interés legítimo y con medio ambiente. Pues ahora nos topamos con en mi opinión, retroceso, y sobre todo las reformas a la ley de amparo, y peor aún con la nueva conformación del Poder Judicial Federal. Por ahora, bueno, creo que nos salvan que algunos jueces son de carrera, pero pues la verdad es que el futuro creo que no es nada favorecedor para el medio ambiente ni para los abogados litigantes, y creo que tampoco lo es para las autoridades, porque por supuesto que les va a dificultar su trabajo. Pero bueno, sin más preámbulos, muchas gracias, y agradezco la presencia del doctor Héctor Herrera, expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y también él fue coordinador de esta Comisión de Medio Ambiente. Y bueno, Nora, por favor, pues quiero que recibas el reconocimiento de muchísima gente que quería venir y no pudo por cuestiones de agenda. Algunos están conectados por Zoom, pero bueno, pues voy a dar una lectura a una breve semblanza de nuestra ponente. Nora Cabrera Velasco es abogada mexicana y activista en temas de justicia climática y medio ambiente. Se ha especializado en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y de la Naturaleza en el contexto de la crisis climática. Es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ha realizado diversos cursos de especialización en la Universidad de San Diego, en la Universidad de Florencia en Italia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Es directora ejecutiva de la Asociación Civil Nuestro Futuro, organización pionera en litigio climático, en la articulación de Juventudes para la Defensa del Planeta. La cofundó también con la misión de tejer justicia climática en México. Desde ahí ha coordinado el acompañamiento jurídico de casos emblemáticos, como la reubicación de la primera comunidad reconocida en México como desplazada por cambio climático, El Bosque, en Tabasco, la defensa del derecho al futuro, las ballenas demandan frente a la expansión del gas en el Golfo de California, entre otros. También participó desde la sociedad civil en el proceso de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido reconocida por Forbes como una de las 3 mentes más sostenibles de México, nombrada por Impact Maker for Champions de la Organización de las Naciones Unidas, y fue seleccionada en el programa de liderazgo para visitantes internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es profesora en el TEC de Monterrey y colaboradora en medios de comunicación como W Radio. Pues bueno, pues bienvenida y muchas gracias, y gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy. Sí, bueno, porque sí, para que me escuchen en el Zoom, ¿verdad? Si no, quizá hablo bastante fuerte y quizá me escuchan. Muchas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la invitación, a ti, muchísimas gracias Héctor por venir el día de hoy, y gracias a todos por darse la vuelta hasta acá para venir a hablar de un tema que quisiera que pudiéramos como reflexionar de forma conjunta. Yo traigo algunas propuestas,
pero me parece muy interesante como poder hablar y reflexionar desde las diferentes experiencias que cada una y cada uno de nosotros tenemos en relación a los retos que se avecinan, en relación con la justicia ambiental. A mí me gustaría también tocar el tema de la justicia climática como uno de esos retos y cómo lo podemos ver desde nuestros diferentes lugares en los que nos encontramos viendo de una u otra forma cuestiones asociadas a la justicia ambiental. A mí me gustaría, antes de empezar, preguntar un poco para ver cómo estamos en público, aprovechando que somos poquitos, para poderlo hacer un poco más como específico. ¿Quiénes de aquí son abogadas, abogados ambientalistas? Todos. ¿No? ¿Tú? Ingeniera química. Perfecto, consultora ambiental, ingeniera en sistemas, consultora ambiental. Y veo por aquí varias caras conocidas, me da mucho gusto verles. Todas y todos los demás estamos bajo ese piso, ¿verdad?, de abogadas ambientales. La mayoría de que estamos aquí especializadas en temas de amparo o en general sobre la transversalidad de derecho ambiental. Amparo, más administrativo. De litigio, perfecto. Y todos los demás más transversal. Litigio. Amparo, pero la transversalidad de todo, de temas ambientales. Sí, bueno, son un referente aquí, los tres que nos acompañan y varios más que están por acá. Lo pregunto porque naturalmente por el perfil en el que yo me he formado en relación con la justicia ambiental, como lo pudieron escuchar, es un tema mucho más del activismo ambiental visto desde un lugar de cómo avanzamos en términos de justicia climática y justicia ambiental, ¿no? Entonces, la perspectiva con la que yo vengo a proponer estos temas es una perspectiva que naturalmente viene desde un punto más de el activismo hacia la construcción de lo que nosotras consideramos la necesidad de tener un planeta más justo para todas y para todos. Creo que en el fondo quienes decidimos dedicarnos a estos temas compartimos esos valores fundacionales, ¿no?, que nos hacen como amar esta materia, entenderla desde un lugar diferente. Pero a mí quería empezar específicamente con esto porque… ¿Sí está por ahí? Sí. Quería empezar específicamente por esto, porque durante esta sesión me gustaría que nos enfocáramos en el futuro del acceso a la justicia ambiental y propongo durante esta plática que estamos en un momento de interpretación, que el futuro del acceso a la justicia ambiental está en vía de interpretación y en vía de construcción, no solamente por lo que enfrentamos en relación con la reforma a la ley de amparo, sino por un contexto mucho más amplio del cual me gustaría que podamos profundizar un poco más. La idea de esta charla es poderla dividir básicamente en 6 bloques. El primero es el contexto de redefinir el estándar jurídico asociado con justicia ambiental. Hablar un poco del bloque constitucional del ambiente sano y cómo desde ahí se puede construir bajo esta redefinición del estándar jurídico. Después hablar de la construcción de la dimensión subjetiva y la de la dimensión objetiva del derecho en 2 vertientes. Se las anticipo para que me vayan teniendo calma cuando vayamos como construyendo en qué vamos a ir hablando. Que la primera es crisis climática y derechos humanos, que me parece un tema muy importante y de vanguardia que necesitamos abordar desde una dimensión subjetiva del derecho al ambiente sano, que tiene una dimensión diferente, y la dimensión objetiva del derecho visto desde una postura de la construcción del ecocentrismo.
Y esta postura de la construcción desde el ecocentrismo, que es como unos lentes que podemos o no ponernos, creo que es un derecho que está en construcción, pero que ya hay matices importantes para pensar que estamos ahí en la ecologización del derecho. Y esto, embonarlo en el contexto de la reforma a la ley de amparo, que creo que sí nos habla de una nueva arquitectura del acceso a la justicia ambiental desde esta visión del juicio de amparo, dividido, obviamente tiene más matices, pero me gustaría que nos concentremos en tres: interés legítimo, suspensión y cumplimiento de sentencias. Preguntaba el tema de amparo y de la transversalidad, porque sabemos que en temas de justicia ambiental podemos tener casos meramente administrativos o casos agrarios o casos civiles y pueden ser casos ambientales, ¿no? Podemos tener casos de derechos humanos meramente y puede ser un caso de justicia ambiental. Entonces, por eso es mucho concentrarnos para efectos de esta charla en una vía que es el juicio de amparo, sin dejar de lado que sí tenemos muchas otras transversalidades que no alcanzaremos a tocar hoy, pero que sabemos que están ahí. Y después me gustaría, bueno, vamos a ir esto complementándolo como con casos para ir hablando de cómo estas propuestas encuentran fundamentos tanto en casos ya resueltos como en casos que están sucediendo, como con doctrina internacional que está sucediendo al mismo tiempo que estamos hablando, ¿no? Que está tomando interpretaciones. Y dejar un espacio para preguntas y respuestas. Lo primero que creo que es importante empezar diciendo es hablar de del tema contextual que hablábamos para la redefinición del estándar jurídico del derecho al ambiente sano. Y creo, y quizá esto aquí todas y todos lo tenemos muy claro, pero creo que sí es muy importante recordar una y otra vez más que estamos viviendo una triple crisis planetaria, que nos habla de una redefinición de todos los estándares. Y que estas tres crisis planetarias, los propios tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva que emitió el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva que igualmente emitió el año pasado, lo reconoce, lo vincula y habla de estas tres crisis planetarias en estándares jurídicos. Entonces es muy importante que lo pensemos desde ese lugar. Tenemos una crisis por cambio climático, por aumento de la temperatura de la Tierra, que exacerba todas las demás crisis, pero también tenemos una por pérdida de biodiversidad y tenemos otra por contaminación. Y antes, quienes tienen más años en esto no me dejarán mentir, cuando decían crisis planetaria, todo el mundo decía, ¿y eso qué es? Los extraterrestres cuando llegan, ¿no? Pero la realidad es esa, estamos ante una situación en donde hay una redefinición global de muchas reglas. Estamos viviendo, y lo comentábamos minutos antes de arrancar con esto, hoy Trump cumple un año en el poder. Tenemos un contexto geopolítico muy diferente al que pensábamos hace un año. Hay una redefinición o una transformación de estos estándares internacionales que teníamos del derecho internacional, en el que teníamos demarcados muchos de los temas que rigen nuestra materia. Y eso es un cambio. Lo comentaba, bueno, hay un reporte que hablaba de la revolución interna política que está viviendo Estados Unidos, que nos hace replantearnos y ponernos en un lugar que necesitamos tenerlo en consideración en términos contextuales de lo que es la construcción de la justicia ambiental, que tiene su vertiente también de acceso a la justicia ambiental, porque estamos viviendo esta redefinición, pero creo, y lo creo firmemente, que esta triple crisis planetaria es mucho más grave que cualquier crisis política o geopolítica que hoy podamos estar dimensionando, solamente que lo estamos viendo en la inmediatez.
pero quienes conocemos estos temas, quienes hemos visto cuáles son los impactos científicos, cómo la ciencia se ha ido cumpliendo cosa por cosa, cómo hoy sabemos que tenemos 37% de posibilidad en el 2050 de llegar al 2% del aumento de la temperatura de la Tierra, que ya lo dijo el IPCC, pero también se retoma en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los estándares de obligaciones de los estados, nos hacen darnos cuenta que la replanteación en la que nos encontramos, si no vemos esta problemática, es sumamente grave. ¿Y por qué también es importante ver la parte contextual de lo que está pasando con Trump? Porque la salida de los combustibles fósiles, el replanteamiento que había costado tantos años frenar en esa inercia, estamos viendo que regresa y regresa con toda la fuerza. Regresa con toda la fuerza, entra Trump, aprieta el caos el caos climático. Creo que sí es importante dimensionar que ese empuje hacia petróleo, gas y hablar de que el poder está vinculado otra vez y exclusivamente con los combustibles fósiles en un contexto en donde ambientalmente es más costoso seguir apostando hacia una política energética de ese tipo, forzosamente necesitamos ponerlo en el tablero de la justicia ambiental y del futuro de lo que eso significa, porque también estamos hablando de una mayor conflictividad socioambiental asociada a temas climáticos que necesariamente nos vinculan con la política energética de un mundo que está cambiando tan rápido como estamos hablando. Y creo que esa parte contextual sí es sumamente importante ponerla sobre la mesa previo a hablar de normas jurídicas y de dónde estamos posicionados, porque eso nos permite ver un panorama general de hacia dónde está la conflictividad y en términos de justicia ambiental, hacia dónde es muy importante redoblar esfuerzos, ¿no? Y hacia dónde también podemos identificar más conflictos socioambientales. Y ese, pues sí es un contexto que necesitamos ver en el panorama internacional. Necesitamos meterle elementos geopolíticos muy importantes como qué va a pasar con China, qué va a pasar con la renegociación del TMEC, cuál va a ser el elemento o cómo va a jugarse el tema ambiental en la renegociación del TMEC. Más adelante vamos a tocar un amparo en revisión que está ahorita suspendido, que se retiró de lista, la resolución en relación con autos chocolate, pero ahí sin querer toca un tema muy importante que es el tema del Tratado de Libre Comercio en su momento, ahora el TMEC, y en ese contexto geopolítico, sin lugar a duda es muy importante como ir poniendo estos factores de lo internacional y ahora cómo nos vamos a ir al tema nacional, ¿no? En el tema nacional, creo que algo que como abogadas y como abogados naturalmente llamó muchísimo nuestra atención y que nos puso en un lugar de incomodidad, quisiera llamarlo, por decirlo menos, es en relación a la reforma al Poder Judicial, en relación a la ley de amparo. Sin embargo, esto no es lo único que afecta la construcción de la justicia ambiental. Estamos en un contexto muchísimo más amplio que nos hace tener que pensar cómo estos litigios o estas acciones legales se reconfiguran en un estándar mucho más amplio que no es únicamente acotado a la reforma al Poder Judicial ni a la reforma a la ley de amparo, porque de hecho esas reformas quedan sumamente cortas ante los contextos en los que nos encontramos. La cosa es que muchas veces estos contextos que estamos viviendo no se ven,
no lo estamos viendo como algo que necesariamente hay que ponerlo en la discusión política, mucho menos en la discusión pública, porque estamos todavía muy metidos en problemas de lo inmediato en relación con de todos los temas, mucho más en relación con los temas de acceso a la justicia, y seguimos dejando hacia atrás pues estas problemáticas reales de estas crisis de las que les comentaba en los contextos y en esta gran transición ecológica o transición climática en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, dicho esto, pues claramente este contexto en el que estamos actualmente nos hace voltear a ver el derecho al ambiente sano en estas dos dimensiones que tanto la jurisprudencia nacional como la propia Constitución, el control de regularidad constitucional ya nos permiten dimensionarla, que es la dimensión subjetiva del derecho al ambiente sano y la dimensión objetiva al derecho al ambiente sano, ¿no? Normalmente cuando se menciona se dice primero la objetiva y después la subjetiva. Creo que en el orden y hacia donde va a llegar el tema de la interpretación del ambiente sano va en ese orden. Sin embargo, para efectos de esta charla, voy a hablar primero de la dimensión subjetiva, que es la que tenemos más arraigada y también la que está más desarrollada, para después retomar el tema de la dimensión objetiva y la construcción constitucional en términos de esta dimensión. Y en la dimensión subjetiva, que es la protección ambiental, que es la condición para el ejercicio de todos los demás derechos. Y ahorita pareciera una obviedad, ¿no? Decir que el derecho al ambiente sano es el derecho del que depende el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al proyecto de vida, pero no era así, ¿no? La autonomía del derecho al ambiente sano es una construcción que duró mucho tiempo para lograr llegar a hablar de esa evolución, hasta constitucionalmente y las reformas previas, y primero hablábamos de un medio ambiente saludable, ya hablamos de un medio ambiente sano, pero la construcción que se dio en términos jurisprudenciales, pero que también podemos revisar en términos de lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que sí es muy importante retomarlo, nos permite hablar de este elemento. Ahora, esta dimensión subjetiva es importante tomarla en relación al parámetro de regularidad constitucional en materia ambiental. Y es importante porque debemos recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Acuerdo de Escazú y las normas convencionales aplicables en materia ambiental y la Ley de Amparo es nuestro parámetro de control constitucional, ¿no? Pensar únicamente en el tema de ley de amparo y el efecto que tendría las reformas que tuvimos el año pasado, nos permite, sería verlo de una forma más acotada de lo que podemos proponer en vía de interpretación cuando proponemos un caso. Y creo que esto también, y me gustará muchísimo escuchar la opinión de todas y de todos una vez que terminemos esta charla, pero creo que es muy importante tener esto claro porque yo tengo una propuesta en relación con lo que amerita la reforma a la Ley de Amparo, y creo que por sí misma no restringe la justicia, el acceso a la justicia ambiental, que su impacto depende de la interpretación a la luz del derecho a gozar un ambiente sano y el estándar de tutela judicial efectiva que se realice tanto y esto es un poco detonador porque aquí entran temas muy puristas, pero tanto en temas judiciales como autoridades administrativas.
necesitamos una interpretación constitucional y convencional que permita consolidar el amparo como una forma de protección ambiental. Claramente también hay una agenda pendiente complementaria. Creo que hoy más que nunca es muy importante retomar la conversación de los tribunales especializados en temas de justicia climática, ambiental, por el tema tan necesario de la vinculación con ciencia, cómo se revierte la carga de la pobreza, todos los principios ambientales que ustedes conocen muy bien, cómo sería muy importante retomar ante esta reforma la necesidad de tener tribunales que realmente estén especializados en entender esta materia, que es mucho más compleja de lo que en muchas ocasiones se quiere ver, ¿no? Porque, entonces, bueno, lo pongo aquí para tomar la parte de crisis climática y derechos humanos como la postura en relación a esta reforma, a la ley de amparo, que fue el tema que querían que tocáramos en la sesión de hoy, pero y quiero de verdad que lo podamos reflexionar y conversar. Si de verdad es un tema de un retroceso o es también, como todo lo que estamos viviendo hoy, toda la reconfiguración de todo lo que estamos viviendo, una oportunidad para una reconfiguración, por muy doloroso que eso sea, si es que queremos seguir siendo optimistas y queremos seguir haciendo lo que hacemos y queremos además seguir luchando por habitar este planeta, ¿no? Entonces, como esa oportunidad de interpretar los requisitos a la luz y repito esto porque esto se retoma en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y me parece sumamente interesante. También aquí hago un paréntesis porque me parece interesante cómo el ministro, ahí iba a decir su apodo, perdón, es lo que hacen las campañas, ¿mande? Aristides, gracias. Ya ven cómo, campañas, no quiero decir él y ya sabemos de qué. Aristides, cuando lo está retomando y esperemos que de verdad pueda hablar de eso al resolver el amparo en revisión 371 y 385, aunque yo ahí tengo mis comentarios en relación a que este amparo lo haya presentado una asociación civil de distribuidora de automóviles y ahora diga que defiende el medio ambiente, pero bueno, eso lo vamos a dejar en acotación. Platicando con su ponencia en relación tanto de la postura de este amparo en revisión como de la contradicción de tesis 217-2021, esta que pretendía acotar el interés legítimo de las asociaciones civiles, hablaba de gozar de un ambiente sano. Y esta reconfiguración que hace la Corte Interamericana de gozar de ambiente sano es muy interesante, porque cuando habla de gozar y de ambiente, que se fijan que ya quitaron lo de medio ambiente, ya estamos en el ambiente completo, ya hablamos de ambiente sano, esa discusión ya como que ya la superamos, aunque habría que superarla también en la Constitución, pero ya estamos en ambiente sano. Esta parte es importante tanto en la dimensión subjetiva como en la dimensión objetiva, y ahorita regresamos a esta acotación y a esta interpretación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el juez Ferrer MacGregor creo que lo entendió muy bien y es muy interesante la forma en la que lo interpreta, sobre todo pensando gozar del ambiente sano en contexto de crisis climática. Bueno, dicho esto, yo quería ponerles un videíto de la comunidad del Bosque Tabasco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé por qué se pone y no sé si vaya a correr, pero creo que no corre. Entonces, bueno, se las voy a platicar. En la parte subjetiva del derecho al ambiente sano, decía como resultaba una obviedad pensar que el derecho al ambiente sano, sobre todo clima sano, en su como derecho autónomo, que hoy ya está reconocido como derecho autónomo, sería algo de lo que hay que hablar en esa dimensión. Sin embargo,
Y yo aquí les quiero contar una anécdota. Cuando yo llegué a la agenda ambiental, yo no llegué a la agenda ambiental por un tema ambiental. Yo llegué a la agenda ambiental por un tema de justicia social. Cuando yo había trabajado en despacho, había trabajado en el Poder Judicial Federal, y yo ya estaba un poco, la verdad, cansada de despacho, ¿no? De despacho en el sentido de, no de la carga de trabajo, sino como que quería volver a mi vena de por qué había estudiado Derecho y me lo estaba cuestionando muchísimo. Creo que en ese momento me tocó una charla con el doctor en algún momento, y cuando esto pasa, yo estaba como pensando qué quería hacer, y tuve la suerte de conocer personas, o sea, como para poder asociarnos a la doctora Ana Laura Magaloni. Ella venía del proceso de salida de la Suprema, de terminar su proceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me dice, bueno, yo ya terminé con esto, quiero hacer litigio de interés público, quiero empezar como un despacho, ¿te quieres asociar conmigo? Bueno, que fue un sueño hecho realidad para mí. Poner un despacho con ella era como una forma de entrar otra vez a los temas que me interesaban de derechos humanos. Y en ese momento estaba muy fuerte el tema del litigio climático. Litigio climático como caso Urgenda, omisión del Estado de tener una política más ambiciosa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, visto mucho más desde una visión del norte global, pero de reducción de emisiones, no de tema ambiental de contaminación, no de tema meramente sino de reducción de emisiones, visto como litigio climático en ese boom que se vivió entre el 2019 y el 2020 de lo que se llamaba, o de lo que llamamos litigio climático. Y entonces en ese momento yo le digo a ella, yo quiero litigar temas climáticos, pero desde sociedad civil, porque creo que desde ahí es desde donde podemos como construir una agenda de reducción de emisiones, y México necesita una agenda de reducción de emisiones. Y entonces en esa agenda de reducción de emisiones, en su momento yo estaba pensando en armar un gran litigio de juventudes tipo Urgenda y caso Juliana de Estados Unidos, porque no habíamos tenido un caso así en México, y creía que iba a ser muy interesante desde juventudes hablar de una política más ambiciosa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en eso pasa lo que ustedes ya conocen, que tuvimos un presidente que no solamente quería una política, no era hablar de una política más ambiciosa, sino era hablar de un tema muy regresivo en términos de la política energética. Y pues no necesitamos una omisión para avanzar a una política energética más ambiciosa, sino simplemente teníamos que impugnar la política energética y los acuerdos de confiabilidad y todo lo que estaba vinculado a la reforma energética del 2020-2021 y todas esas cosas. Okay. En ese proceso me tocó vivir muy de cerca lo que se intentó hacer de la reforma energética. Y se recordarán que hubo un parlamento abierto y que iba a haber reforma constitucional y que la propia presidenta Claudia Sheinbaum y que ahí estuvimos en los parlamentos abiertos. Y en ese parlamento abierto, fíjense quién a mí me cambió la vida. Noroña. Noroña en ese parlamento abierto, para que vean que hace cosas buenas en la vida ese señor. Ese señor en el parlamento abierto me dice, tú eres, porque yo estaba hablando de equidad intergeneracional, mucho con esta idea de litigio climático y por qué en el mundo estábamos hablando de política más ambiciosa y aquí teníamos una política regresiva. Elementos muy básicos que no voy a indagar más porque ustedes son expertas y expertos en eso. Pero entonces diciendo eso dice,
Claro, es muy fácil hablar de temas ambientales cuando las hablas desde tu privilegio blanco y desde tu privilegio de una, ya saben, todo el privilegio que sí tengo y que lo reconozco. Pero en ese momento se detonó algo de buscar cómo eso no es cierto. Cómo hablar de un tema de crisis climática es hablar de un tema de desigualdad, es hablar de un tema de crisis visto en todas sus dimensiones, y que la crisis climática es una nueva forma de hablar de una crisis de desigualdad. Y pensando en esto, pues sabrán que actualmente seguimos en una omisión de una política nacional de adaptación. No tenemos la política nacional de adaptación, hay una omisión porque la Ley General de Cambio Climático sí lo establece, y pensábamos que después de hablar de litigio de mitigación, pues era muy importante, si queríamos hablar de justicia climática, hablar del litigio de adaptación. Buscando literalmente en las primeras zonas que iban a desaparecer en el mapita de la NASA, porque en México no tenía actualizados los atlas de riesgo, vimos que en Tabasco era de las primeras zonas que iba a desaparecer completamente, ¿no? Esta zona por erosión costera y aumento del nivel del mar, pensando en que había una política de adaptación posible. Llegamos a la comunidad del Bosque Tabasco, todo porque Noroña había dicho que todo esto era un tema de mucho privilegio, y la realidad es que lo que yo sí quería, porque ese era el motivo por el que yo había dejado el arbitraje y todas esas cosas, era pensando en cómo sí era necesario hablar de la agenda de cambio climático en nuestro país, porque era una agenda sumamente abandonada. Y lo que sucede cuando llegamos al bosque es que realmente ya no había política de adaptación, que lo que había era una comunidad que en 4 años iba a desaparecer, porque ya se habían hecho los estudios, porque varios científicos en la Universidad de Tabasco ya lo habían dicho, pero habían sido silenciados porque decían que una cuarta parte de Tabasco va a desaparecer para 2050, incluido entre eso la refinería de Dos Bocas, y entonces eso resultaba muy incómodo. Pero la doctora Lilia Gama, que es una doctora que tiene todos los respetos científicos, nos dice, es que hay que decirle a la comunidad que sus casas van a seguir desapareciendo, porque ellos piensan que esto es un tema como estamos acostumbrados en México: te inundas, viene el norte, el huracán, el mar regresa, reconstruyes, vuelves, y es la dinámica que conocemos. Pero eso no es la realidad. A la comunidad del bosque, las autoridades no les habían dicho absolutamente nada, no sabían que su comunidad iba a desaparecer, ya llevaban 3 líneas de casas desaparecidas. Y esto era una comunidad con calles, con alumbrado público, escuela, colectivo, o sea, todo una comunidad de pescadores. No crean que eran asentamientos, porque luego la primera pregunta, ¿son asentamientos irregulares? No son asentamientos irregulares, son comunidades que de verdad es doloroso ver cómo desaparecen. Bueno, entonces, demostrándole en mi interior en ese momento, porque todavía la organización no había evolucionado a realmente ser una organización, éramos unas muy poquitas personas haciendo esfuerzos, sobre todo vinculados al litigio, buscando ver de qué manera podíamos articularlo junto con organizaciones que tuvieran mucha difusión, como Greenpeace. Empezamos a llevar este caso, y lo que sucede con este caso es que pudimos retratar cómo la crisis climática, cuando llega a un territorio, viola todos los derechos humanos, todos. Y no vistos desde la teoría, ni de la interdependencia, ni la fotografía del futuro, no, con la fotografía de una comunidad que ya desaparece en México
y que en términos interamericanos se reconoce que la problemática más grande asociada a la crisis climática tiene que ver con la movilidad forzada. Más de 17 millones de personas que se estima van a estar movilizadas para el 2050, o sea, en 25 años en América Latina, por condiciones asociadas al clima. Son muchísimas más que las que tenemos asociadas al crimen organizado. O sea, esa es la dimensión del problema asociado al desplazamiento climático. Bueno, el caso de la comunidad del bosque fue la razón por la que yo me intereso en los temas ambientales. No fue por defender a la naturaleza por la naturaleza, fue por ver cómo la crisis climática termina con todo lo que conocemos, con la imagen del crecimiento, del progreso, de lo que sea. La crisis climática arrebata esas cosas. Y entonces, cuando llega el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos retoma el caso del bosque como un caso de, fíjense, de acceso a la justicia climática. Y este caso no tocó un tribunal. Todo el proceso, hoy la comunidad está reubicada en un nuevo territorio, 51 familias tienen una nueva comunidad, tienen sus casas, alumbrado público, parque, escuela, Lo llevamos a cabo a través de un acompañamiento jurídico que fue en la vía administrativa. ¿Por qué? Porque la reconfiguración de la justicia climática, de la justicia ambiental, tiene reconfiguraciones diferentes que la propia opinión consultiva las retoma como necesidades de atención oportuna diferenciadas a lo que habíamos entendido antes como acciones jurídicas. Y cómo mucho estaba concentrado en las acciones legales que se presentaban ante tribunales, pero que eventualmente tiene que haber una reconstrucción también de lo que se entiende de acceso a la justicia, no únicamente por la vía jurisdiccional. Y les invito a consultar una tesis que salió de la Suprema Corte de la antigua integración sobre desplazamiento climático, no es desplazamiento climático, en donde vincula esto y habla de cómo el acceso a la justicia en casos asociados a esto puede verse ante autoridades administrativas. Es muy interesante cómo hay estos replanteamientos de lo que podemos entender por mecanismos de justicia, ¿no?, ambiental. Bueno, dicho esto, en el tema de crisis climática y derechos humanos, pues tenemos una serie, ya me cambié el ecocentrismo, bueno, pero aquí tenemos una serie de resoluciones que ha desarrollado la propia, en su momento, la integración anterior de la Corte Suprema en México, y en general, donde ya hablamos de esta vinculación entre crisis climática y derechos humanos y cómo toda la doctrina de los derechos humanos se puede incorporar al derecho ambiental visto desde esta dimensión de la ecologización de los derechos, como lo retomaba el juez de la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, que estamos en la era de la ecologización de los derechos humanos, cómo necesitamos vincularlo y atender a condiciones diferenciadas. Y bueno, ese es un ejemplo que me parece interesante de cómo en México las vías de acceso a justicia climática también las podemos experimentar mediante otros tipos de mecanismos que no necesariamente tienen que ir acompañados de temas ante tribunales. Ya hoy la comunidad sí está llevando procesos de juicios por las familias que quedaron fuera, o sea, las familias que no fueron incluidas en la reubicación, por un tema de una política nacional de adaptación, hay un proceso de incidencia. El NDC, la contribución nacionalmente determinada que emitió este año el gobierno mexicano en la COP30, retoma, abre el apartado de pérdidas y daños en la política climática. Recordaremos que la política climática tiene elementos de mitigación, adaptación
y muchos países siguen sin tener pérdidas y daños, pero el Acuerdo de París sí habla de pérdidas y daños como uno de los componentes importantes para la integración de la política climática, y México ya lo había reconocido, pero de forma muy específica en la contribución nacionalmente determinada, abre un apartado específico sobre pérdidas y daños. Y esto es muy importante vincularlo cuando hablamos de derechos humanos y crisis climática, porque ahí es en donde viene la materialización per se de cómo entendemos este tema de pérdidas y daños. Y también si lo juntamos con la interpretación de las responsabilidades de empresas, sobre todo de altas contaminantes como las industrias fósiles, podemos encontrar vías muy interesantes que tienen que ver con cómo sí hay justiciabilidad del derecho en relación con empresas. No creo que sea en relación con todas las empresas, sino con las empresas grandes emisoras, empezando por petroleras, ¿no? Empresas petroleras y gaseras. Creo que también ahí hay una ventana pues muy fuerte en términos de gas, porque también es un combustible fósil, que se ha querido llamar de transición, pero que realmente ya no podemos hablar que el gas es un gas de transición, sino que es un gas fósil, ¿no? Es un gas que entra en ese mecanismo. Entonces ahí, para quienes llevan este tipo de procesos, creo que hay un área que hay que entender mejor sobre temas de pérdidas y daños, adaptación y las obligaciones que tienen las empresas en términos tanto de lo que se estableció por la Corte Internacional de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, dicho esto, que es la dimensión subjetiva, creo que es importante pasar a una que ahora, dicho mía culpa y cómo Noroña influyó en mi vida, perdonen esa anécdota, a veces no me siento tan orgullosa de compartirla. Quiero pasar al tema de la dimensión objetiva o el ecocentrismo, porque creo que aquí está realmente el futuro de la justicia ambiental, en entender cómo funciona o cómo funcionamos en un sistema interconectado que se necesita para la supervivencia. Y esto del ecocentrismo o en la dimensión objetiva, el valor intrínseco que tiene la naturaleza, que es la visión, es mutar de la visión antropocentrista, que se utiliza la naturaleza como un recurso, a la visión ecocentrista, que tiene que ver con el valor intrínseco. Es algo que en términos de derecho mexicano ya habíamos visto. Y claro, el gran caso referente Laguna de Carpintero 317 es un caso muy interesante, muy importante, pues porque tocó todos estos temas, pero también lo vimos a través de diferentes precedentes, como el amparo en revisión 543-2022, el 709-2023, el 576-2023, el 54-2021. Hubo diferentes precedentes en donde siempre había una constante de entender la dimensión objetiva del derecho al ambiente sano, como una de las vertientes necesarias y en las que descansa el derecho al ambiente sano constitucionalizado. Y estaba referenciado en términos del artículo 4º constitucional, el párrafo "todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano", sin la reforma del 2024 que habla del tema del maltrato animal, que es la reforma del 2024, en donde pareciera que si lo vinculamos al artículo 27 de la Constitución, que habla del deber de cuidado y conservación de la naturaleza como el gran paraguas constitucional, y podemos hablar de la vertiente específica de cómo no es caer en un tema o la postura que sostenemos no es en derecho de los animales, no,
es derecho de la naturaleza, como la dimensión objetiva y el valor intrínseco, pero el paraguas constitucional con la reforma de 2004 sí nos habla en términos de cuidado de la vida, de cómo podemos hablar de seres no humanos, porque está explícitamente hablando de el cuidado animal. Y si esto lo vinculamos con la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 4, que nos habla de la responsabilidad de todas las personas en el país del cuidado de la vida silvestre, podemos establecer o darle contenido a un principio constitucional del cuidado de la vida. El cuidado de la vida visto como un valor que se vincula al ecocentrismo o al valor intrínseco que ya se ha discutido y que ya se ha construido en el derecho mexicano y que además encuentra como un sustento muy interesante en la evolución de lo que le llamamos derechos de la naturaleza a nivel internacional, pero también de cómo esa construcción de derechos de la naturaleza lo podemos bajar a un constitucionalismo mexicano que nos permite hablar de esa dimensión ecocentrista del derecho. Y esta dimensión de ecocentrista creo que llegó a un punto de construcción en donde los derechos de la naturaleza, vistos como todos somos interdependientes, ¿no? O sea, no vamos a entrar a si, por ejemplo, la elefanta Eli es un precedente que creo que no abona derechos de la naturaleza, pero que sí permitió hablar de derechos no humanos, ¿no? Pero que el derecho hacia donde evoluciona para hablar de supervivencia en un contexto de crisis planetarias es hacia una visión ecocentrista, dejando la visión antropocentrista del aprovechamiento del medio natural. Tiene un límite que es infranqueable, que tiene que ver con el respeto a los ciclos de vida. Y esto es lo que necesitamos hacer que sea popular, porque no lo es, pero que constitucionalmente nos alcanzaría para hablar de una reconfiguración de lo que entendemos por el derecho al ambiente sano, visto desde esta dimensión. Aquí hay un tema, esta visión es la visión sobre la que estamos planteando toda una estrategia. También no sé si esto se vaya a poder ver, pero es un videíto que creo que tampoco vamos a poder ver. Mis videos, la verdad, son lo mejor de la presentación. Lástima que no se pudo ver. Cualquier cosa que digan que no era porque los videos no corrieron. Que tiene que ver con esta visión ecocéntrica, y creo que como todos los buenos casos que hay, pues necesitamos ver cómo se puede materializar eso y por qué eso es importante. O sea, ¿por qué es importante hablar de este tipo de dimensiones en relación con cuestiones que estamos viendo, a la que sí nos estamos enfrentando, y cómo el derecho puede proteger eso, puede proteger ese valor objetivo, o puede conservar algo más allá de los servicios ambientales que nos presta a las personas? Y creo que un gran caso para dimensionar por qué es importante es lo que está pasando en el Golfo de en el Golfo de Baja California, el antes llamado Mar de Cortés, porque mucha gente cuando decimos Golfo de California como que no lo ubica, pero cuando decimos Mar de Cortés es automático. ¿Mande? Bar Bermejo. Ese no lo había escuchado. Es específicamente esta problemática que vemos aquí. Como sabemos, el Golfo de California es uno de los lugares más megadiversos del mundo. Es un lugar en donde tenemos el 39% de las especies de cetáceos del mundo. Es una zona en la que, pues es como ponemos en el amparo cuando decimos como por qué es este lugar, y decimos que es como la sala de operación de las ballenas, la sala de operaciones de las ballenas,
porque es en donde tienen su sala de parto, en donde se alimentan, en donde tienen su vida, en donde tienen absolutamente todos los grandes cetáceos, el 39% de los grandes cetáceos del mundo. Este lugar sabemos que es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, tiene más de 30 áreas marinas protegidas. Según las áreas de importancia de mamíferos marinos, es todo lo que está marcado como más en color, ¿qué color será? Como verdecito, grisecito. Las áreas marinas protegidas, bueno, ahí también las pueden identificar, etcétera. Bueno, esta zona no se ha declarado nunca como un hábitat crítico en su integridad, son áreas naturales protegidas de forma aislada, o sea, en el Alto Golfo tenemos la parte de la comunidad Seri, que tiene ahí la isla, y tenemos otras muchas áreas protegidas. Tenemos hoy una problemática que es muy grave, que es el Golfo de California hoy está amenazada. Para los grandes cetáceos, pero en general para la biodiversidad del Golfo, y eso nos incluye a todas las personas, o sea, visto desde esta dimensión objetiva. ¿Por qué? Porque Texas tiene un excedente de gas que necesitan mandar a algún lugar. No lo pudieron pasar por California y lo quieren pasar por México. Y lo quieren pasar por México a través de la construcción de un gran gasoducto de más de 800 kilómetros que se interconectaría con otros gasoductos. Esta información aún no la tenemos porque no ha estado disponible, pero es cuestión, o sea, como estimados de lo que creemos que podría, cómo se podría construir para poderlo conectar con algo que sí sabemos que ha sucedido en términos de evolución de autorizaciones, y tiene que ver con el proyecto Saguaro GNL. El proyecto Saguaro GNL es un proyecto que inicialmente iba a ser una central de regasificación en 2008, se autoriza como una central de regasificación en ese momento por Semarnat. Pasan los años, el proyecto ahí se queda. Posteriormente, en 2018, se presenta una modificación de la manifestación de impacto ambiental para cambiar de regasificación a licuefacción. Modificación, no se presentó una nueva solicitud de manifestación de impacto ambiental, sino que se modificó. No hubo proceso de consulta, no hubo absolutamente nada, se modificó. La modificación la hace la ASEA, porque en términos de competencia, al tratarse de una central de licuefacción, quien tiene la competencia, pues es la ASEA. Y la ASEA emite esta nueva autorización de manifestación de impacto ambiental. Realmente es un tema pues que no se mueve demasiado, que no se sabe siquiera, no se hacen las publicaciones, no se sabe demasiado en relación con esto. Después, el año pasado, después de que colectivos en Estados Unidos empiezan a alertar de que lo que ya se había logrado frenar de gas parecía que se iba a reactivar y que había un interés por reactivar estos proyectos, es que empezamos a hacer solicitudes de autorización, bueno, de información para saber qué era lo que estaba pasando en relación con este proyecto. Se hacen las solicitudes también mucho a petición de personas que se acercaban, de colectivos que decían, pues, ¿qué está pasando? Están empezando a planear y no sabemos por qué. ¿Qué fue lo que se autorizó? Aquí no hubo proceso de consulta, no sabemos qué pasó, y nos empezaron a buscar pues, saber qué era lo que había pasado. Se tuvo acceso a esta información, y en ese acceso a la información pues supimos esta historia de lo que les comentaba, de qué era lo que había pasado con esta central de Saguaro GNL y el tema de la central y cómo se convirtió en una central de licuefacción.
Ay, sí quisiera ponerles este video. ¿Alguien ya lo ha visto, lo ha escuchado de aquí? ¿No? Es que ese creo que sí va a ser importante ponérselos. A ver si se puede. A ver si se puede. Bueno, les sigo contando en el Inter. Hubo algunos juicios que nos hemos enterado de forma pública, porque todos lo pueden consultar. Se empezaron a presentar juicios en contra de Saguaro, más de 10 juicios. El año pasado hubo mucha presión social, tanto de grupos ambientalistas como de grupos de diferente tipo, pescadores, la comunidad Seri, muchas personas que hablaron de cómo esto, a ver, vamos a ver si aquí se puede, o sea, qué se podía hacer, que estaban en contra de esto. La CEA sale con un comunicado y dice, oigan, no se puede construir la central de licuefacción porque está suspendida por juicios de amparo. Hay suspensiones concedidas, no se puede construir la central de licuefacción, esta administración no ha dado ninguna autorización y no puede construirse. Y la CEA sale y hace público esta información. Se presenta posteriormente una demanda que es esta, a nombre de las ballenas, que nos vamos a quedar con ganas de ver el video, porque no corre. Bueno, ni modo. Entonces, esta central actualmente está suspendida en su construcción por juicio de amparo. Hasta el momento sabemos, por la información que tenemos, es que sí se está cumpliendo con esta suspensión. Las juezas que han resuelto en estos casos, específicamente en Hermosillo, pues han resuelto en ese sentido. El asunto intentó ser atraído para resolver la Suprema Corte de la Antigua Integración, pero no se atrajo el asunto. Regresó al tribunal colegiado y el asunto está pues ahí pendiente de resolución. Ahora, sí, el de los que yo tengo conocimiento, todo está en primera instancia. El juicio de las ballenas por sujeto de derechos está admitida. Están admitidas 2 demandas, estamos en integración de pruebas, no tenemos todavía una resolución a favor que reconozca esto, pero estamos en ese proceso. ¿Y por qué digo que aquí hay una amenaza? Y con esto ya nos pasamos a los temas técnicos de amparo, porque si no, no vamos a alcanzar a ver lo que tenemos que ver. Está en amenaza porque este no es el único proyecto, no sabemos las especificidades de los otros proyectos porque no hemos tenido acceso a la información, que es otro de los temas muy importantes que creo que es un óbice que no quisiera entrar a detalle en esto, porque creo que eso es un común de quienes hacemos este tipo de temas, del problema del acceso a la información en temas ambientales, pero aquí sabemos que potencialmente, y en términos de una alerta que emitió Naciones Unidas, hay por lo menos otros 3 proyectos. Está el proyecto Amigo GNL, Vista Pacífico, y hay otro que es Cozalá, más abajo, que no está en este mapa, pero que estuvo alertado por las Naciones Unidas. Amigo GNL y Vista Pacífico tienen otros proyectos asociados, como la planta de amoníaco que está en la bahía de Oguira, en Topolobampo, porque parte de la cadena de valor que tiene el gas, pues también hay un tema de amoníaco. Ahí ya hay un avance considerable de esta terminal,
que es la terminal de amoníaco. Es una terminal que ha estado en litigio, que ha tenido resoluciones a favor de las comunidades indígenas, en donde las comunidades indígenas están muy bien organizadas, pero, y aquí es en donde voy a pasar al siguiente punto. El tema ambiental es tan importante porque es los límites a los intereses económicos, pero también a los intereses políticos. Y es lo que hace que sea un punto de inflexión cuando estamos hablando de querer hablar la agenda de justicia ambiental vista como de interés público, ¿no? Y creo que ahí es en donde es como visto el tema de justicia ambiental desde la visión del interés público, que de verdad yo sí creo que necesitamos hablar más del interés público del tema ambiental, porque necesitamos mucho más litigio de interés público para defender a la naturaleza en relación con los intereses económicos y los intereses políticos. Porque cuando hablamos de política, de la política del gobierno y cómo hay que oponernos a la política del gobierno, creo que hay como una unificación mucho más clara de lo que podemos litigar. Pero cuando hablamos de litigar en contra de autorizaciones de manifestación de impacto ambiental, que sí, lo que estamos hablando es de un acto de autoridad, ¿no? Estamos impugnando un acto de autoridad, pero hay intereses económicos de por medio. Se vuelve muy importante poner al interés público en el centro si queremos cuidar y conservar esta zona, que es de las zonas más conservadas y protegidas del mundo. Porque estos proyectos, que es volvernos el patio trasero de Estados Unidos una vez más, implicaría acabar con la biodiversidad del Golfo de California. El 60% de la pesca nacional depende del Golfo de California. Y esto se vería impactado porque todo el gas de exportación lo tendrían que sacar a través de buques metaneros de más de 300 metros que tendrían que atravesar todo el Golfo de California. Atravesarían toda la zona por la cual las ballenas migran, se reproducen, existen, y sabemos que hablar de las ballenas no es hablar solo de las ballenas, es de la especie paraguas y de lo que implican las ballenas, porque de ellas depende toda la red trófica asociada a su supervivencia. ¿Y por qué hablar del juicio de las ballenas si en realidad estamos hablando de la dimensión objetiva de derecho al ambiente sano, de la visión ecocéntrica? Bueno, porque primero, ¿quién no ama a las ballenas, no? Segundo, porque hay un elemento para poder hablar de la construcción constitucional del sujeto de derechos en términos del artículo 27 y cuarto de la Constitución, con muchos elementos muy sólidos en términos jurídicos para la construcción del derecho, y porque hablar del valor objetivo que tiene esta zona del Golfo de California es una forma de ponerle nombre y apellido a lo que significa hablar del ecocentrismo. Porque lo que implica esta afectación no tiene nada más que ver con las afectaciones que nos generaría las personas por los servicios ecosistémicos que nos presta, porque sí, los pescadores están en contra, no fueron consultados, las comunidades indígenas tienen una alianza y una cosmovisión con esto, pero también en dónde está el valor intrínseco que tiene la naturaleza, que ahí se encuentra de ser conservada. Y ese me parece que es un gran ejemplo de ver cómo puede evolucionar la dimensión objetiva del derecho al ambiente sano. Estos juicios fueron presentados antes de la reforma a la ley de amparo. Sin embargo, creo que si bien en la reforma a la ley de amparo hablamos de una nueva arquitectura, sobre todo pensando en el interés legítimo, la suspensión y el cumplimiento de sentencias, hubo unas modificaciones que creo que si adentramos al interés legítimo, pues la puerta y sus llaves en algún lugar quedaron reconfiguradas
de una forma en la que podemos hablar de estándares construidos bajo la vigencia de la ley de amparo anterior, y también ya lo hemos, seguro ustedes también ya lo han estado viendo, en admisiones de juicios de amparo, que construidos bajo ciertos estándares pues se admiten, ¿no? En el interés legítimo, a mí me gusta hablar de la puerta y sus llaves y hablar como del ave del interés legítimo, ¿no? Porque creo que en esos términos es muy sencillo construirlo desde diferentes lugares, como tanto de personas como de colectivos, como de asociaciones civiles, visto desde diferentes dimensiones, desde la ecocéntrica, desde el derecho al ambiente sano en su dimensión subjetiva, desde diferentes, dependiendo del caso específico que estemos intentando resolver. En la parte de afectación o lesión, pues la ley de amparo nos habla específicamente en este cambio de una lesión real y diferenciada. Creo que aquí en el Parlamento abierto hubo un gran gane porque hablaban de actual y eso se va. Y creo que eso se haya ido en el Parlamento abierto nos permite esta construcción por el razonamiento mismo que quitó en el interés legítimo la parte de actual. Entonces, ahí creo que podemos como argumentar y construir de una forma muy interesante. Y esa, a nosotras nos gusta llamarle la llave del daño. La llave del daño, ¿por qué? Iban a decir, daño por… no siempre es porque ya tenga que existir ese daño, pero sí es pensando en cuál es la afectación real que me va a generar ese acto, esa omisión o esa norma, para desde ahí justificar cómo es que esa llave real la necesito argumentar para poder abrir la primera parte de esa puerta, ¿no? La segunda, que también tiene que ver con la afectación, tiene que ver con que sea diferenciada. Y esta es la parte que le podemos llamar la llave de la ley o de la construcción que se ha hecho para entender qué es diferenciado, para no incurrir en interés simple. Y esta es la que se puede argumentar de formas diferentes y en donde se han desarrollado diferentes líneas jurisprudenciales. Aquí tenemos desarrollada pues una que es que ha sido muy retomada, que es la de entorno adyacente y servicios ambientales, que empieza a tomar fuerza en Laguna de Carpintero y que se sigue reiterando y reiterando como esta llave de cómo podemos hablar de que esta persona vive en un entorno adyacente y que se beneficia de este servicio ambiental. Y después al estándar que también se fue vinculando mucho fue al principio de prevención o de precaución, dependiendo para hablar de ese tema del daño. Pero en esta llave diferenciada, la realidad es que también con la vieja corte se intentaron abrir otros espacios de interés legítimo diferenciados que no solamente tuvieran que ver con la adyacencia o los servicios ambientales, que no se lograron. Porque esta llave diferenciada es lo que establece la política judicial de acceso a la justicia ambiental. Y esta es la que creo que va a ser muy importante que podamos construir y comentar con esta nueva corte, que creo que pues tenemos mucho nervio, no sabemos cómo van a ir resolviendo, pero que en temas ambientales, por ejemplo, la contradicción de criterios 217 venía mal, hiper mal, venía cerrando toda la posibilidad para organizaciones de sociedad civil, y la Corte, después de 2 sesiones listadas, presentamos muchas organizaciones climáticas y ambientales pues nuestra postura, sobre todo Greenpeace, que fue la denunciante de esa contradicción de criterios. Se dialogó con las ponencias y el asunto, después de que se retiró en 2 ocasiones, se termina declarando sin materia y dejan el interés legítimo de las asociaciones civiles como la conocemos, en términos de la construcción que previamente se había hecho como defensores auxiliares de los derechos y en términos de esa línea jurisprudencial. Ese es el primero que podemos ver como una señal de pareciera que el tema del estándar diferenciado
de lo que hasta ahora ha discutido la Corte, pues sí lo sigue manteniendo en un lugar más o menos como lo conocíamos. Y el siguiente que creo que hay que estar bien pendientes porque no se ha resuelto son los amparos en revisión 371 y 385 para poder medir cómo es que puede venir este tema. Este tiene que ver con distribución de vehículos legalizados, o sea, los coches chocolate conocidos. En términos del TEMEC, estos dos proyectos también venían cerrando el tema del interés legítimo, pero más allá de eso, los efectos generales para las normas cuando se impugnan desde interés legítimo. Y el proyecto del ministro de la Buena Campaña venía otra vez muy, muy triste, después de que hay también mucha posición pública de queremos una audiencia pública, esto no se tiene que resolver así, otra vez se volvieron a retirar. Entonces creo que hay que seguir insistiendo en cómo se va a dialogar, porque es volver a la tesis inicial que yo les comentaba, que realmente la construcción se va a dar en interpretación. Porque como la ley actualmente está dejando el tema de interés legítimo, es a esa interpretación diferenciada que es la llave de la ley, que en términos de personas físicas o de colectivos lo habíamos construido desde adyacencia. Y que los estándares que se habían desarrollado de forma muy interesante, principio de precaución, principio pro natura, era para darle un mecanismo de menos carga de la prueba o reversión de la carga de la prueba cuando estábamos hablando de ese vínculo con el servicio ambiental. Pero les decía que se intentaron otros estándares que tampoco logramos con la Corte anterior, que también hay que decirlo porque cuando litigamos el caso de crisis climática y juventudes, nosotras decíamos que tenía que abrirse un mecanismo de un estándar diferenciado para generaciones más jóvenes y futuras que tuviera que ver con el estándar diferenciado cuando se hablaba de crisis climática para no caer en un interés simple y que pudieran reclamarse bajo un interés legítimo las acciones asociadas a crisis climática, sobre todo en mitigación, adaptación y pérdidas y daños por los daños diferenciados. Y ese caso lo llevamos con la ley de la industria eléctrica. El único que nos dio de la razón fue el Lainez. Y Lainez emitió un voto particular diciendo, si no hablamos de cómo hablamos de esa posición diferenciada del interés legítimo, vamos a cerrar la política judicial a una de las problemáticas más importantes de la humanidad. Y lo estamos dejando en adyacencia, en un tema meramente ambiental visto en su dimensión subjetiva. Ni siquiera abriendo la ventana o la ventana, porque ni la puerta y menos la llave del interés legítimo en la dimensión objetiva, porque sí habíamos visto un avance importante en la dimensión objetiva, pero en la parte sustantiva del derecho al ambiente sano, pero no desde la parte de la legitimación o desde esta parte diferenciada. Y ahí se intentó y tampoco lo abrió la Corte. Les invito a que vean ese voto particular del ministro Lainez porque lo razona muy bien. Y con ese voto llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso Juventudes Mexicanas versus el Estado mexicano en transición energética justa, pero pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía muchos otros temas que tocar más allá del interés legítimo y ya no avanzó, pero está muy interesante ese planteamiento porque precisamente hablé de cómo vamos a abrir la llave de la ley para la parte diferenciada, porque esa tiene que seguir, porque si no vamos a hablar de un interés simple y el juicio de amparo sí sabemos que no está hecho para un interés simple. Pero hablando otra vez del contexto en el que estamos viviendo, necesitamos hablar de esa afectación diferenciada. Y en la parte A de la puerta, pues tenemos real y directa. La real, cada caso la establece. Ahí 1, 2, 3 por ti, por tu mejor abogada que pueda hacerlo de la mejor forma, que lo argumente de la mejor forma, porque sí tiene que ver con la admisibilidad, por lo menos de inicio y con las pruebas que aportes. Y la diferenciada, creo que ahí está el reto político. Y en la parte de beneficio, en la parte B, que es la parte de que sean ciertos
y no meramente hipotéticos. Aquí es en donde tenemos que hablar de cómo razonamos que el juicio sí le va a causar un beneficio, como lo estamos planteando. Y creo que ahí también tiene que ver con un tema de técnica de la elaboración de los propios efectos que estás solicitando en tu juicio para que lo puedas incorporar en tu llave de beneficio para que se establezca que es cierto. Y aquí también creo que con el Parlamento abierto se gana en relación con beneficio, que es la segunda parte de la puerta, la parte de quitar directo, porque solamente quedó de manera expresa que quedaba beneficio cierto quitando el directo, cuando en términos de la jurisprudencia la parte de directo estaba en la parte de afectación o lesión, y con la nueva redacción lo dejan en la parte de beneficio. Entonces parece que ahí no sé si se les fue o sí lo quisieron hacer así para abrirlo, pero pareciera que esa interpretación hasta podría ser en términos de, si no nos ponen la parte directa en afectación, pues que nos quitamos la parte directa de beneficio, en términos de cómo quedó redactada la parte de interés legítimo. Y en la exposición de motivos sí podemos ver el track de cómo se quita la parte de actual y directo, específicamente en lesión y beneficio. Y esas son las puertas, a las ambas puertas, y con esto cierro. Creo que actualmente en justicia ambiental tenemos casos estándares y casos frontera. Y creo que los casos estándar, como evaluaciones de impacto ambiental, consulta, participación, transparencia, legalidad, tenemos una puerta de acceso a la justicia ambiental que en gran medida va a depender de las posturas de los juzgadores, que ya estamos viendo que muchos son juzgadores de carrera, que otros llegan e incorporan, que mientras no haya intereses políticos o económicos o intereses de los gobernadores, que son quien realmente llevaron las elecciones de los estados, pues que tenemos una postura diferente en este tipo de casos estándar, en donde para términos de justicia ambiental necesitamos muchos más casos. Porque el límite constitucional, el límite de lo que estuvo mal, en muchas ocasiones necesita ser revisado en juicio. Y sabemos que la ley GEPA requiere una reforma en términos de manifestaciones de impacto ambiental. La forma en la que funciona para las realidades actuales ya no es acorde. Pero mientras pase o no pase, la forma en la que está hecha el proceso de la autorización de manifestación de impacto ambiental, pues tenemos mías generadas por la propia parte promovente, que sería importante ver cuál es la capacidad bajo principio de precaución pro natura de poder impugnarlo, y creo que eso entraría en casos estándar. Y tenemos casos frontera, que creo que tienen que ver con temas de crisis climática, derechos de la naturaleza y la afectación acumulativa y estructural de los impactos, y ver cómo este tipo de asuntos se van desarrollando y cuáles pueden llegar a los casos. Y finalmente, pues creo que estamos viviendo la ecologización o enverdecimiento del derecho, y que el ambiente sano es un piso ya constitucional sobre el que necesitamos dotarlo de contenido desde diferentes vertientes. Creo que necesitamos hablar más de la construcción constitucional del cuarto, del 25 y del 27, visto en diferentes órdenes y de diferentes materias, dependiendo qué es lo que queremos construir en términos argumentativos, y que parte de la clave del litigio ambiental está en estructurar correctamente el interés legítimo, porque en el interés legítimo tenemos mucha parte del fondo, que preservar materia es muy importante mediante medidas cautelares, y ahí tenemos todo un tema en relación a la suspensión que creo que ya no vamos a alcanzar. Otro tema muy importante es el tema de ciencias, prueba y reversión de la carga de la prueba, y asegurar el cumplimiento efectivo de las sentencias y también de las suspensiones. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.